Aprovecho para daros la bienvenida a todas y a todos a esta conferencia. Es un placer para mí poder acompañar a una referente, ¿no? para todas nosotras, para todos nosotros en el ámbito de la lucha, del activismo y del buen hacer, ¿no? Y del buen estar y del buen ser, que yo creo que es fundamental cuidar los procesos en los que estamos, ¿no? Porque los medios también son importantes para alcanzar los fines. Os presento a Vita Arrufat. Me sabe mal ya, porque luego voy a tener que recortarle, voy a ser la que saque el cartel del tiempo, ¿no? Para que podamos intervenir, que va a impartir una conferencia, recursos y acciones para prevenir la violencia patriarcal desde el ámbito sociosanitario. Me han pasado aquí un esquema que voy a leer porque tiene una trayectoria súper larga en múltiples roles. Ella es médica especialista en medicina preventiva y salud pública, es madre de una hija, una gran abuela, de nietos y de nietas, ¿no? Y tiene un gran reto intergeneracional, que yo creo que también es importante. Cuenta con más de 37 años de experiencia en la docencia, en publicaciones, en gestión de programas de salud de la mujer en la Consellería de Sanidad, y de estos últimos destacan los relacionados con el seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio, educación para la maternidad y paternidad responsables, mujer y calidad de vida, detección precoz del cáncer de mama, cérvix y colon, y cronicidad y cuidados. También es docente en diversos cursos y másteres, como el máster online para la formación de agentes de igualdad de la Fundación ADEIT y de la Universidad de Valencia, y el máster en igualdad y género en el ámbito público y privado de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha coordinado la primera edición del curso semipresencial Morbilidad diferencial entre hombres y mujeres de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud de BES, que es de la Generalitat Valenciana en 2020. Es promotora y creadora de la Asociación y Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castelló, de la que es asesora en salud y sobre lo que ha publicado artículos científicos. Asimismo, ha publicado en revistas y ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre prevención de la violencia hacia las mujeres y programas de promoción de la salud en la atención y prevención a la cronicidad. Ha colaborado con el Instituto de las Mujeres en la revista iMujeres y está en el consejo editorial de la revista Mujer y Salud. Además, pertenece y forma parte de la membresía de la Junta de CAPS, que es una red feminista de profesionales de la salud, y es miembro de la Asociación de Grup de Dones de Vila-real, Mujeres por la Salud y la Paz, Red de Mujeres de Negro y With Women in Black, y ha sido la primera presidenta del Liceu de Dones de Castelló. Por último, destacar que en el 2020 recibió el premio a las buenas prácticas por la implementación del programa Formando a las Personas Cuidadoras de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, y el premio Dona Coratge del Ayuntamiento d'Albocàsser. Yo creo que es importante visibilizar todo lo que alguien ha hecho y sigue haciendo, y confiamos que continúe, ¿no? a medio y largo plazo, pero sobre todo cómo lo hace, ¿no? y cómo están los espacios y cómo nos ayuda a creer que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Aunque a veces algunas situaciones nos hagan dudar de ello. Así es que le cedo la palabra a Vita para que nos ilustre, ¿no? Y nos comparta sus conocimientos. Gracias, Cristina. ¿Lo pongo ahí? Bueno, buenos días a todas. Es un placer estar aquí en la universidad, en un lugar donde ha de ser foro de culturas, y es un honor para mí estar en Isonomía. Todo lo que ha leído Cristina es fruto de muchos años de trabajo. Solamente hace falta jubilarse para llegar a tener la gran expediente, y yo voy a hablar hoy, bueno, agradeceros por estar aquí porque hace un día precioso, pero luego lo podéis disfrutar, ¿no? Voy a hablaros de cosas que creo que todas debéis de conocer, porque la gente que está aquí ya tiene un conocimiento previo sobre la violencia, o bien porque la haya padecido o bien porque haya trabajado en su prevención o en su rehabilitación. Pero va a servir para que veamos todo el conjunto de recursos que hay sociosanitarios aquí en nuestra ciudad, en Castellón, en la comunidad, y por dónde van las cosas en la Unión Europea. Porque la violencia, yo por eso quiero destacar lo que ha dicho Cristina, de que me dedico a la cronicidad. Cuando hicimos el trabajo de atención para formar a las personas cuidadoras, consideramos también que la violencia es un problema de salud crónico. Yo os voy a hablar, que sabéis que la violencia
es un problema de salud pública. Salud pública no quiere decir que es un problema sanitario, sino cuando se habla de salud pública estamos implicando a toda la población, ¿vale? Yo, basándome en ese concepto de que la violencia es un problema de salud pública, y para abordarlo tendremos que tratarlo como un problema crónico, porque está ocurriendo que las mujeres tardan una media de 7 o 8 años en acudir al servicio sanitario, bueno, en descubrir el sistema sanitario el problema que tiene de la violencia, pero sí que atendemos a las mujeres todos esos 7 años con otros síntomas que estaban vinculados a la violencia, pero que como no lo hemos preguntado, pues no lo hemos descubierto, ¿eh? Entonces el sistema sanitario en este momento es una puerta muy grande para atender a las mujeres y hacer el seguimiento de su vida, desde el médico de cabecera, desde el centro de salud sexual, etcétera. Y yo voy a hablaros fundamentalmente desde esa perspectiva, pero primero quiero que veáis lo que está diciendo Eurohealth, que es una organización que ha salido a partir de que Europa ha creado un espacio que se llama Eurogender, que luego también os explicaré, porque aunque vivamos aquí en Castellón o en la Comunidad Valenciana, las directivas de todo lo que va a ser nuestra legislación se va a basar en Europa. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo actividades para prevenir la violencia y sobre todo presionar para que Europa ponga en marcha esos programas. Este grupo, este Instituto de Salud de las Mujeres, para que entendamos el problema, como yo os digo, en una forma global, ¿vale? Dice que es más probable que los niveles de dolor de las mujeres estén subestimados y experimenten retraso diagnóstico, o sea, tarden más en llegar al diagnóstico que con los hombres, aunque las mujeres somos las que acudimos más a las consultas médicas, a los servicios sanitarios, pero entre otras cosas, por lo que acudimos más a las consultas sanitarias es porque tenemos síntomas relacionados o con la violencia o por ser cuidadoras, aparte de nuestra biología, el apartado de pues, maternidad, etc. Las mujeres, por lo tanto, están poco representadas en los ensayos clínicos. Hasta el año 90 y pico que se pusieron en marcha las normas para que todos los ensayos clínicos llevaran hombres y mujeres en el estudio para poder aplicar luego lo que se descubre en ese ensayo clínico a las dos poblaciones de hombres y mujeres, sigue sin hacerse en la mayoría de los estudios. Muchas condiciones específicas que nos ocurren a las mujeres no tienen suficiente investigación, no se les atiende, no se les prioriza. Bueno, ahora a la entrada estábamos comentando que cuando hubo la COVID, las mujeres eran las más afectadas porque están en mayoría en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de limpieza, en el ámbito de cuidadoras del hogar, fueron las más afectadas. Pero ¿había algún espacio donde se hablara de esto? Cuando salía en la televisión a informar sobre la COVID el equipo informador habitual, ni se distribuyó por sexo la afectación de la COVID, y fue la carga donde hubo más enfermedad fueron pues eso, con las mujeres, con cuidadoras, etc. Entonces todas esas condiciones el sistema las obvia, no las prioriza. También, por ejemplo, son ejemplos clásicos de las mujeres la endometriosis, el ovario poliquístico, que tardan en diagnosticarse también más, y esto es violencia al sistema. Esto es, por una parte, la invisibilización, al no tenerlas en cuenta en los estudios, en los ensayos clínicos, y por otra parte, el tratamiento que no es adecuado a los problemas que ellas presentan. Por lo tanto, este instituto que está destacando en este momento cómo podríamos abordar este problema desde el ámbito sanitario. Muchos problemas que afectan a las mujeres, pues, son estigmas, son tabú. Y, pues, por ejemplo, la menopausia, la dismenorrea. Cuando hablamos de menopausia enseguida, todos quieren comercializar la menopausia en lugar de pensar que es un proceso fisiológico, ¿no? Pues todas esas cosas, eso es violencia institucional, que no la estamos tragando nosotras. También hay que destacar que los determinantes sociales y de enfermar van a generar diferencias, van a generar un acceso desigual al modelo de atención sanitaria público y privado. Por lo tanto, estamos hablando que hay un retraso de diagnóstico en la violencia, como os he comentado, de 7 años. Las mujeres van acudiendo por síntomas que tienen relación con la violencia, como cefalea, insomnio, fracturas, pero nadie les pregunta, esa fractura, ¿pero dónde te has caído? ¿Pero cómo has sido? ¿Pero quién?
nadie les pregunta, ¿es que tu marido o es que tu compañero, ¿vale? La salud de las mujeres, por lo tanto, es una agenda, está inacabada, hay una laguna con necesidades que no están satisfechas. Y esto es también invisibilización. Si el sexo y el género no se integran en las políticas de salud, en los trabajos de los ensayos clínicos, no se integran en los resultados, pues tenemos un problema de falta de información. Por lo tanto, las políticas existentes no han incluido en los ensayos clínicos a las mujeres, sabiendo, como ya os he dicho, que las profesiones sanitarias son en mayoría mujeres, las profesionales sanitarias, y también en la educación y en los cuidados de la infancia. El 80% de los cuidados a las personas con enfermedades crónicas, a la gente con discapacidad, lo hacemos las mujeres. El 80%, eso quiere decir que el sistema sanitario solo hace el 20% de ese trabajo y nosotras el 80%, por lo tanto la carga de trabajo es desigual, es una de las cosas que también genera violencia. Desde aquí lo que yo quiero es que enfoquemos de una manera integral este problema de salud en el abordaje de la salud de las mujeres y que trabajemos con acciones como la participación comunitaria, como la educación para la salud, como el trabajo en derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, que trabajemos en el buen trato, que trabajemos en la morbilidad diferencial, explicando a sanitarios, a enfermeras, a asistentes, a trabajadoras sociales que las enfermedades no se presentan igual en hombres que en mujeres, haciendo trabajos de empoderamiento en salud, como habéis hecho muchas de vosotras, trabajar la resiliencia, la escucha activa, ser resilientes. Y también una de las cosas que luego al final os voy a remarcar, los grupos de autoconocimiento sexual. El problema de la violencia también podemos abordarlo haciendo un autoconocimiento sexual propio, en derechos de lo que llamamos en salud sexual. También señalaros una cosa que os llamará la atención, que últimamente el término mujeres se utiliza para describir todas aquellas personas que se identifican como mujeres, ¿vale? Lo dejo ahí como un interrogante para que veáis que también estamos enfrentándonos en la ciencia, que no se distingue bien lo que es la diferencia entre sexo, la diferencia entre género, la diferencia entre identidad sexual y la diferencia entre deseo. O sea, esos parámetros en ciencia también se confunden. Y esto va a ser un índice de lo que yo os voy a nombrar, así en la charla de hoy. Recordaros que la salud, la violencia es un problema de salud pública. Hay un libro del año de 2001 de Belén Nogueiras y de Ángeles Archederra y Luis Bonino, que es fundamental, fue uno de los inicios de los trabajos antes de que salieran las legislaciones. Luego también otro libro que luego os lo enseñaré, que hicieron Consuelo Ruiz Jarabo y también trabaja Belén Nogueiras, luego lo veréis. Estos son todos recursos que tenemos para abordar la violencia. También el PDA, que es el protocolo que se utiliza en el sistema sanitario para detectar la violencia desde el año 2012. Vamos a pasar las dificultades que hay para detectar la violencia de género, así en general. Luego en el debate podéis ofrecer otras opciones. Algunas cifras de la incidencia de violencia que recogí antes de jubilarme, el informe sobre el Observatorio de la Violencia como recurso también para atender la violencia. Hablaremos un poco de coordinación interinstitucional, porque la violencia no se atiende solo en el ámbito sanitario, sino que está en el ámbito educativo, está en el ámbito policial, está en el ámbito judicial. O sea, hay muchos ámbitos que han de coordinarse en sus acciones para poder trabajar y prevenir la violencia. Os recordaré que en el año 92 hicimos ya el trabajo como mujer perteneciente al grupo de Mujeres por la Salud y la Paz. Hicimos lo que llamamos el consenso Delphi, que es que preguntamos a los profesionales que habían atendido a mujeres violentadas, estoy hablando del 92, qué causas pensaban que eran las que producían la violencia y cómo se podía solucionar. Lo tenéis, si ponéis consenso Delphi en internet os sale el Delphi, es del año 92 creo que es. Está colgado en la red, vamos.
También os comentaré de pasada el protocolo departamental de atención sociosanitaria a la mujer víctima de violencia de género y un mapa que hicimos para que lo tienen todos los centros de salud y todos los centros de 24 horas, porque lo hicimos en coordinación con la Igualdad de aquí de Castellón. Os lo presentaré para que lo veáis, porque también se puede coger del Google Maps. Estos son también recursos que tenéis para atender la violencia. Hay un protocolo de agresiones integral de agresiones sexuales en la Comunidad Valenciana que se está utilizando, que está en marcha. Hay un protocolo de atención a la mutilación genital femenina que ya nos recomendaba Estambul, que nos dedicáramos a hacer también protocolos de este tipo. Luego, estrategia de atención al parto normal, que esto está en marcha del año 2007 y es lo que vosotras habréis oído por ahí como violencia obstétrica. Pues de eso se estaba previniendo desde 2007 con ese trabajo que se hizo desde el Consejo Interterritorial de Salud en Madrid para toda España, para todo el ámbito sanitario. Aquí en Castellón, los sanitarios, desde el año 2002, hemos estado formando a los sanitarios en prevención de la violencia, en el Centro de Salud Pública y también online. Bueno, llevamos ya desde muchos años. Eso se reconoció en un congreso que fuimos de evidencia basado en la práctica en salud pública. Y también estuvimos trabajando en el programa de prevención que realiza la OMS para prevenir las lesiones. Antes del 95 ya habían asociaciones como las asociaciones de Alana, pero antes, en el 95 ya estaban, por ejemplo, las mujeres separadas y divorciadas, que impulsaron la ley de divorcio. Esto también es un recurso en la comunidad. La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que se generan en el 81, las mujeres TEMIS, que sabéis que son juristas, en el 87, CABAS también, que ha estado aquí y en asistencia a víctimas del delito, o el grupo de feminicidio.net, que hace también formación online. Pero ahora también tenemos una respuesta de las mujeres desde las asociaciones, desde la comunidad a la violencia. Por ejemplo, como ha habido la Casa de la Dona en Valencia, que es una respuesta de las mujeres también. Ahora en este momento está cerrada, pero sí que hay una Casa de la Dona en Barcelona, por ejemplo, y en Castellón esperamos que en breve la tengamos también. Luego hay una Xarxa Feminista del País Valencià que está funcionando también en las convocatorias del 25 de noviembre, que sabéis que es el Día Mundial contra la Violencia y más. Y luego tenemos una acción comunitaria nueva, pero no tan nueva. Por ejemplo, la UGI ya la tiene puesta en la universidad, que es el Punto Violeta, pero que esto es una iniciativa que salió, aunque ahora la iniciativa viene como que es del Ministerio de Igualdad. Los puntos de Violeta nacieron de las mismas mujeres de cada municipio al ver las agresiones que habían en fiestas, pero bueno, eso enseguida la delegación de gobierno dijo, pues vale, esto previene la violencia, y se apropió del concepto y lo sigue haciendo en muchos municipios, ¿no? La importancia que son los grupos de empoderamiento de mujeres, como por ejemplo en las escuelas de igualdad, que ya se están haciendo en muchos municipios, porque sabéis que hay un pacto de Estado contra la violencia que tiene un presupuesto, y ese presupuesto económico se puede dedicar a hacer formación en prevención de violencia de género, y una de las cosas que se puede hacer es la escuela de igualdad. Hay también otras asociaciones como Juntes, que también estuvo aquí ayer con vosotras, saliendo de Cruz Roja, pero también es de mujeres resilientes a la violencia. También ya hay muchos ayuntamientos que hacen la formación en autodefensa personal, como para que las jóvenes no tengan miedo, porque el problema es el miedo también, que tenemos las mujeres a ir por la calle a una cierta hora o en un cierto barrio, si hay cierta iluminación, etcétera. Y también hay un grupo de mujeres que también es una respuesta hacia la violencia, que son las mujeres periodistas, la AMECOPRES, la asociación de AMECOPRES. Que ayer estuvimos hablando aquí de la Monse, ¿no? Bueno, me parece que hablaron, ¿no? De que se ha jubilado y tal. Bueno, hay también ejemplos que los tenéis en el internet, en el teléfono móvil, ese que es tan, que nos da tanta información y tanta información tóxica a la vez, y tanto porno a los niños, que también sabemos que eso está ahí como acción para prevenir la violencia. Hay mujeres que han trabajado desde la perspectiva del arte para prevenir la violencia, el movimiento Indignadas, el 15M, Occupy Wall Street en Nueva York, el grupo de Femen o de Pussy Riot, que las conoceréis, o la Sulfag del Volk de la Alfombra Roja de Perú. Y hay productos culturales que también os podéis sacar de internet, súper interesantes, como el árbol de la rabia, que pones el árbol de la rabia y te sale en el YouTube, o Un violador en tu camino, que es esa acción tan bonita de las mujeres de Chile, que se llaman el colectivo Las Tesis, que también la podéis descargar
en Internet y que es muy interesante también como trabajo de resultado para prevenir la violencia e empoderar a las mujeres. Yo he de incidir en el libro de autoconocimiento, que por cierto está aquí también Ali, que nos ayudó y estuvo colaborando para que hiciéramos la edición. Está colgado en Internet, si luego lo queréis saber os digo, está en la Red Caps, desde allí se puede obtener. Os lo saco porque el autoconocimiento es un valor muy importante para que conozcamos las mujeres, porque, bueno, y todas sabéis lo que es la base del patriarcado, ¿no? En el patriarcado se utiliza el cuerpo de las mujeres sin que nosotras ni tengamos parte ni se nos tenga en cuenta para nada. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es vernos a nosotras mismas, libres de sesgos y sobre todo vernos nosotros sexualmente, nuestra anatomía, nuestros órganos sexuales, nuestro autoconocimiento que llamamos. Eso es muy importante, es una herramienta necesaria para hacer un aprendizaje de nuestro cuerpo sexuado. Y esto, desde el año 2004, que está en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, se dice que tendría que haber educación sexual en todas las escuelas, y lo dice allí también, y en la Ley de Violencia, para prevenir la violencia, y no se está haciendo. Y hay que recordar que hay recursos y que se debe de hacer tanto la formación en educación sexual en chicos como en chicas. Este 25 de noviembre supongo que estaremos activas pidiendo más recursos para atender la violencia aquí en la Comunidad Valenciana, pero una de las cosas que también hemos de exigir es que haya formación en educación sexual y en prevención de la violencia y buen trato en todas las escuelas, porque para cambiar las cosas necesitamos que haya una formación de base en la población. Otros recursos que tenemos y que tenéis que saber que están y que sabréis la mayoría de vosotras son recursos estatales y autonómicos, como por ejemplo el registro de SIVIO en esta Comunidad Valenciana. Cada médico, cada enfermera, cada trabajadora social que atiende a una mujer toma un registro de SIVIO que es único para la Comunidad Valenciana, y ahí podemos saber las características de la mujer agredida, pues edad, quién ha sido, y se le hace unas preguntas y se le hace un plan de actuación. Eso está aquí y está funcionando. No tanto como quisiéramos, pero está funcionando y se detectan, luego veréis los números, mujeres violentadas desde las consultas de atención primaria o de los centros de salud sexual y reproductiva. También está el sistema Biogen. Luego os comentaré que hay un intento de coordinación de sistemas de información sociosanitaria, pero el Biogen es lo que utiliza la policía. No voy a contaros porque ya sabéis lo que es. La idea era que eso se uniera, que tuviera alguna manera de trabajarse con SIVIO para que la policía tuviera información mucho antes de lo que se hace la denuncia, porque en los centros de salud se atiende a las mujeres mucho antes de que denuncien, en muchas ocasiones. La Casa de la Dona, que ya hemos comentado que aquí eso está en muchos municipios, que es de financiación municipal autonómica, el Pacto Estatal, que lo hemos comentado, y hay también algunos recursos institucionales internacionales específicos para prevenir la violencia. No os penséis que estamos solas en esto, ¿vale? Está la CEDAW, está el GREVIO, que es el grupo de expertas que trabaja en prevención de la violencia, está el Convenio de Estambul, y está esta red digital europea que os comentaba, que es el Eurogender, desde donde se puede, tiene un espacio que está, es un espacio para trabajar la prevención de la violencia, ¿vale? Como os he comentado, la violencia es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por la magnitud del problema, es decir, afecta hasta un 50% de mujeres según las poblaciones que estemos. Si trabajamos en Nicaragua, España, comparada con Japón, cambia el porcentaje de mujeres violentadas. México, o sea, hay diferentes prevalencias, pero es un problema muy importante. Ahí pone 30%, pero son 50%. Y luego por la gravedad del problema, porque muchas mujeres mueren, son asesinadas por el problema de la violencia. Cuando se detecta, y además de eso, hemos de abordarlo como un problema de salud crónico, porque hay una media de tiempo que necesita la mujer para recuperarse, no solamente con sesiones de psicología, sino de ubicación, de su trabajo, un trabajo nuevo, de un espacio nuevo, etcétera, etcétera, unos cuidados para los, etcétera, ¿vale? Porque si seguimos en España teniendo que huir de casa cuando se nos maltrata, cuando lo lógico sería que el Estado protegiera a la mujer y le dejara la casa, y el que tuviera que irse es el violentador, ¿no? O sea, para empezar, lo hacemos un poquito, que todavía no hemos llegado a ese punto, pero habremos de llegar, ¿eh? Por lo tanto,
el problema lo tenemos aquí, pero hay estrategias para cambiarlo, hay recursos que ya os he comentado algunos, y hay también una cosa que hemos de tener en cuenta, es el cambio del paradigma patriarcal. La sociedad patriarcal se supone que ya se había acabado, que ya teníamos ya igualdad, tal, pero esto no está así, y más con el futuro que tenemos pues, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Rusia, etcétera. Vamos, no voy a meterme ahora en políticas. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo las mujeres, y sobre todo las mujeres resilientes, las que hemos sobrevivido a la violencia, es un cambio, un nuevo contrato social entre hombres y mujeres. Un nuevo contrato social entre hombres y mujeres que puede significar que las mujeres nos hagamos cargo de menos cuidados, por ejemplo, y los hombres que se hagan cargo de más cuidados, por ejemplo. Vamos hacia ahí, pero hemos de ir avanzando en ese cambio, que es el que sustituye a la sociedad patriarcal. Uno de los trabajos que os comentaba, de Consuelo Ruiz Jarabo, es este libro. Se ha hecho una reedición ampliada de este trabajo y es muy interesante porque está Fina Sanz, que es una compañera que está en Valencia, que está trabajando el concepto del buen trato, como que esto serviría para prevenir la violencia desde los niveles más básicos de relación. Igual que planteamos desde el feminismo otras cosas como la solidaridad o la sororidad, el buen trato sería una pieza en la prevención de la violencia. Porque ya sabéis que el sistema patriarcal, a partir de esa diferencia sexual entre hombres y mujeres, lo que hace es que decir, las mujeres son la cara B del hombre y el hombre es el eje, ¿no? Por lo tanto, esas relaciones no son de igualdad, son tóxicas y generan violencia. El libro es muy interesante, por eso os lo he puesto ahí, porque hay también una segunda parte del libro que trabaja las consecuencias de la violencia machista y cómo se puede detectar y analiza también el marco legal y sus aplicaciones en la cotidianidad, en las diversas formas de violencia que sufrimos las mujeres. Este es el PDA, que es el protocolo que os comento que tiene el sistema sanitario para atender la violencia. Pregunta, la P quiere decir pregunta, de detecta, o sea, pasarle el test y ya analiza lo que ha pasado y de un plan. PDA quiere decir eso. Son funciones mínimas que tenemos la obligación de realizar en el ámbito sanitario. Preguntar con regularidad a las mujeres, de hecho se les enciende a todos los médicos una lucecita si no le ha preguntado a la señora sobre la violencia, o sea que está el sistema para que hagamos esto. Estar alerta a los posibles signos y síntomas de maltrato, porque muchas veces se confunden o no se pregunta sobre, como os comentaba antes, sobre el tema. Ofrecerle asistencia integral, ayudarle a entender su malestar y los problemas de salud y explicarle que son como consecuencia de la violencia, porque muchas mujeres, o sea, es que no puedo dormir, es que no me llevo bien tal, pero no entienden que eso es porque son unas relaciones tóxicas lo que tienen en casa, es un problema. Hay que remitir, hay que coordinarse desde el centro de salud con las instituciones de la comunidad, porque el centro de salud solo no va a poder abordar el problema, requiere de los recursos sociales, y estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso. Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras, esto sale mucho en los periódicos, ¿no? Dice que a la mujer se le revictimiza, todo eso que ya sabéis vosotras que no hay que hacer, con que se lo haya contado al primer médico que vea, el médico hace el informe y a partir de ahí ya pues que sepa lo que hay. Eso tendría que ser, no tendríamos por qué decirle a la mujer que nos lo volviera a contar. Bueno, lo del Pericod ya lo estáis siguiendo todas, ¿no? Lo de la mujer esta Pericod en Francia, ¿no? O sea, ¿sabéis la de veces que ha ido para contar? Primero cuando los testigos, luego cuando los violadores, ahora cuando el marido, o sea, ¿tú sabes lo que se tiene que tragar y vuelve otra vez lo mismo? O sea, es un poco, vamos, ahí no lo estamos haciendo bien. Hay que coordinarse con otros recursos de la comunidad, que ya lo hemos comentado, y es importante registrar los casos de violencia, porque si nos queda como que no hemos hecho nada, hay que registrarlo. Y para eso está el CIVIO. Claro, ¿qué dificultades se encuentran las mujeres para decirle al médico en mi casa está pasando este problema? Pues bueno, miedos de las mujeres violentadas pueden ser a la respuesta de su pareja, a no ser entendida por el sistema sanitario, a no ser capaz de iniciar una nueva vida, no tener los recursos económicos que le hacen falta, dificultades judiciales, sociales, que tiene los hijos, tiene su cura de ellos y no sabe cómo
hacerlo baja autoestima, culpabilización, estar viviendo una situación especial, ser dependiente económicamente, deseo de proteger a su pareja, desconfianza en el sistema sanitario. Todo eso ocurre en cada una, puede ocurrir uno o varios de estos ejemplos que os pongo. Minimización de lo que ocurre, cuántas veces, bueno, pasa, es que él es así, justificamos nosotras mismas esa acción. Aislamiento, falta de apoyo familiar, esto también es muy importante, por eso todo el empeño que tiene la sociedad capitalista en que seamos individuas y seamos nosotras autónomas tal, pues esto va en contra de lo que estamos hablando nosotras, que queremos otro sistema, otras relaciones sociales, en las que compartir tenga sentido y significado, y no sea la individualidad y la competitividad en marcha. Vale, pues, o sea, como veis, no es llegar, no es como cuando te resfrías, es que tengo moquita, entonces, y el médico te atiende. No, esto es otro problema que no se resuelve en un día, ni en una consulta. Por ejemplo, hay estudios ya del tiempo que tardan las mujeres en pedir ayuda, ¿no? Pues porque tienen miedo al agresor, y ahí está cuantificado, ahora veréis el documento de donde he sacado estas cifras. O razones por las que pide ayuda o denuncia a la mujer, y recordar que cuando pidió ayuda a la mujer, solo en un 9% de casos llega porque ha entrado en el recurso sanitario, o sea que todavía estamos lejos de alcanzar ese 25-30% de prevalencia de violencia que se supone que hay aquí en nuestra comunidad. Pero ahí veis las razones por las que pide ayuda, pues ya porque psicológicamente se encontraba fatal, por las características de la última agresión, que fue más violenta, porque los niños ya se están enterando de lo que pasa en casa y eso no le ha provocado que vaya, ¿vale? Veis que hay muchas razones, y hay factores que impiden que la mujer víctima de violencia verbalice la situación, lo que le está ocurriendo. Por ejemplo, factores sociofamiliares, como cargas familiares, como discapacidad. Quiero recordaros que las mujeres cuidadoras, las mujeres normalmente son cuidadoras de la persona que es el violentador, o sea, que están conviviendo en casa, pero además son cuidadoras de esta persona, le hacen la comida o preparan, etc. Por lo tanto, a veces es más difícil todavía por eso salir de esa situación. También puede impedir factores psicológicos. Muchas mujeres se despersonalizan, eso desde el ámbito de la psicología lo trabajáis mejor. También sí que hay que tener en cuenta, cuanto más información tiene la mujer, cuanto más estudios tiene, tarda menos tiempo en denunciar, porque, ¿vale? Otros motivos, pues pensaba que no me podían ayudar, el miedo. La mujer pide ayuda porque la gravedad de los daños era muy frecuente, se sintió muy dañada o acudió a un hospital y ya ha decidido que esa es la última vez que le pega, o porque mis hijos se han dado cuenta, como os comentaba, ¿no? O porque, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay una persona o alguien de la comunidad o bien familiar que está dispuesto a ayudarle, que va a acompañarla en ese proceso, pase lo que pase. O porque interviene la policía, que esto ocurre en un 21% de los casos, que son esas que llama el vecino a la policía, que aquí hay mucho ruido en esta casa de al lado. El 21% es la policía cuando llega, o porque se le llama desde el hospital a la policía para que certifique una agresión o una violencia que ha llegado al hospital. Es violencia grave. Los que llegan a la policía son, para entendernos, más grave que las que llegan al centro de salud. La mujer está en una situación más grave. Otro problema que encontramos para detectar la violencia de género desde los hijos y las hijas es que normalizan esa conducta, o sea, piensan que esa conducta es lo normal, y luego pues hasta lo repiten, porque eso ocurre también con los niños que se han criado en familias donde hay violencia. Negar la violencia como mecanismo de defensa, miedo a ser castigadas, tener sentimientos de responsabilidad o culpa. El niño o la niña vive en un conflicto de lealtades entre el padre y la madre, eso también ocurre. O dificultad para exteriorizar sentimientos al ver a la madre cargada de dolor y de angustia, que ella tampoco puede expresar lo que le ocurre. Eso está, todo ese trabajo que os he comentado de dificultades, está aquí en este trabajo de la delegación del gobierno. Desde el ámbito sanitario también hemos encontrado dificultades, ¿no? Para detectar la violencia. Pues, por ejemplo, la falta de conocimiento. Los sanitarios que están menos formados
o que no han tenido el programa de formación y sensibilización, pues no detectan tanta violencia como el que sí que está formado, o la mujer. Aquí también hay diferencias entre si el sanitario es hombre o es mujer, hay otra sensibilidad también. Insuficiente alcance de los programas de formación, hemos de estar siempre actualizando esa formación. Mecanismos que faciliten los cursos de formación, o unas cosas que hemos encontrado en el porcentaje de violencia que hay en mujeres que son emigrantes o de otros países, la falta de traductores, ¿no? Que eso también hubo que buscar a los hospitales gente que se preste colaborar para traducir, pues desde el árabe o desde cualquier otro idioma en el que la mujer presente el problema. ¿Cuándo podemos sospechar que una mujer tiene violencia? Pues tenemos unos indicadores que todos los sanitarios conocen. Que haya abortos de repetición, bajo peso al nacer, sufrimiento fetal, que durante el puerperio haya desgarros o dehiscencias de la episio, que se pida anticoncepción lo antes posible por la presión de la pareja para realizar sus relaciones sexuales muy pronto, mayor incidencia de hipogalactia y fracaso de la lactancia natural, que sabéis que ahora es lo que se promociona en el sistema sanitario, la lactancia materna, depresión posparto que no remite, con ansiedad o en la relación entre la mamá y el bebé, o que haya un retraso en acudir a la consulta del pediatra, porque esto es lo que detectan las matronas cuando captan la violencia en el ámbito de las consultas de maternidad en los centros de salud. La Organización Mundial de la Salud ya sacó un informe en el que le dijo al personal sanitario, les dice: no tengan miedo de preguntar. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les pregunta de una forma directa y no valorativa, es decir, sin juicio. En realidad muchas mujeres están esperando silenciosamente que alguien se lo pregunte. Eso era una recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud para informarnos a los sanitarios de cómo debíamos atender la violencia. Os quería traer algunas cifras de incidencia de antes de que yo me fuera, para que vierais que aquí en Castellón, en estos dos departamentos de Castellón que controlábamos, pues hay una media en un mes de 3-4 víctimas que se detectan de violencia. O sea, aquí, en esta provincia de Castellón, en el ámbito sanitario, se detectan unas 3-4 mujeres por mes de violencia. Estos son datos de 2020, pero ahora son los mismos, prácticamente igual. Esto es para que veáis, por ejemplo, cómo se hace el cribado desde las consultas de atención primaria en todos los centros de salud. En la Comunidad Valenciana, pues por ejemplo, en un mes, porque esto es el mes de abril de 2019, pero es para que tengáis una muestra, en la Comunidad Valenciana se les pregunta por la violencia en las consultas a 8.600 mujeres, y de esos 8.600 mujeres salen 255 casos positivos, por un mes, de los cuales pues corresponderían a Castelló pues 17 o a La Plana 2, ¿vale? En ese mes, pero como os he comentado. También quiero recordaros lo que hemos comentado al principio, que la COVID tuvo un impacto en el tema de la salud de las mujeres y también en el tema de la violencia, porque están más juntos el maltratador y la mujer, y eso es un trabajo muy bonito que también lo podéis descargar en YouTube. Recordaros que la coordinación institucional existe, pero cuesta mucho y hay que poner recursos. Eso quiere decir que, por ejemplo, muchas veces cuando llega la mujer maltratada, se le detecta en el centro de salud, a partir de ese momento la policía, si hace falta llamar a la policía, pues porque que hay que buscarle un lugar para dormir, o porque hay que hacer ha hecho una denuncia. Nosotros, el sistema sanitario tiene un sistema de información que es el SIBIO, y la policía va a utilizar otro que es el Biogen para hacer la prevención, alertas y poner esas pulseritas, eso que ponen para hacer el seguimiento a los hombres maltratadores. Entonces nuestro objetivo ha sido siempre que esos dos sistemas estuvieran coordinados, que hubiera una unidad de coordinación policía sanitaria, por decirlo de alguna manera, y que tuviera el sistema conjunto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de detección de la violencia y de pronóstico de violencia es muy sensible, Los sanitarios detectan muy fácilmente el riesgo que tiene una mujer de ser violentada otra vez, o de ser asesinada, o de ser agredida otra vez. Entonces, este sistema, por eso nos gusta el SIBIO,
pero el biogen le ponemos un poquito de pega a ese sentido, ¿vale? Porque teniendo como tiene parámetros de seguimiento del maltratador, no es capaz de prevenir cuando va a haber otra lesión, ni tiene protegida lo bastante a la mujer para que esto ocurra. Entonces, el sistema biogen yo sé que se está modificando también, pero que sepáis que esto es una cosa que la tenemos ahí, que hay que ir cambiando, ¿vale? Hay también un protocolo de agresión, un protocolo integral de agresión para atender las agresiones sexuales, aparte de la mutilación que os he comentado. Este es el Delphi, que es lo que os comentaba, el método Delphi que hicimos las mujeres feministas antes de que hubiera la ley de violencia ni nada de eso, y también lo podéis descargar. Y también, igual que he hecho la observación sobre el término mujer, también quería hacer una observación sobre el término género, ¿vale? El término violencia de género primero se llamó violencia contra la mujer, la ONU le llamó violencia hacia la mujer primero, luego contra la mujer, luego llamó violencia machista, no llegó a ponérselo, pero le llamó violencia al compañero íntimo. O sea, ha habido un cambio pues en Pekín. Lo que pasó en esa conferencia es que nosotras estábamos hablando ya de violencia contra la mujer y cómo prevenirla, pero los países no democráticos, por decirlo de alguna manera, no aceptaban la palabra feminismo en sus conclusiones. Entonces, bueno, y sabéis que hay unas conclusiones de Beijing oficiales y otras de los grupos que estaban apoyando la conferencia. Entonces hay dos diferentes conclusiones, pero vamos, género se acuña en Beijing para no poner feminismo, porque eso dañaba los sentimientos de los países que no eran democráticos, ¿vale? Ese género que lo pusimos para poder introducir la igualdad y el concepto de igualdad y trabajar en prevención de violencia, ahora se nos está tirando un poco encima en contra, porque primero el feminismo había repudio, ¿no? Y entonces se puso género, y entonces recordaros que esa palabra género no quiere decir género referido al sexo, hombre o mujer, como lo que dice Money y todos los sexólogos, sino que ese género habla de igualdad, de empoderamiento de la mujer, no de justicia de género, no habla de sexo en este caso, ¿vale? Entonces es muy bonita la conferencia que tiene Amelia Valcárcel, que sabéis que es una filósofa que está en Gijón, catedrática y tal, para explicando este concepto y cómo ha cambiado, ¿no? Este es el protocolo, para que sepáis que a cada departamento de salud este protocolo lo hicimos específicamente para nuestros departamentos, y este es el mapa de recursos que tienen, donde sale en cada centro de salud marcado con el centro de 24 horas en esa dirección del Google, y eso también, lo tienen también en cada centro de salud cada trabajadora social. O sea, es otro recurso, ¿no? Y por último quería hablaros del punto violeta, que es otro recurso que tiene la comunidad para hacer lo que llamamos promoción de la salud. Es crear un espacio donde haya prevención, lo que llamamos promoción de la salud, un espacio donde estar seguras y donde educar a la población en prevención de violencia y hacer acompañamiento. Este es el ejemplo del punto violeta de Villarreal, del municipio donde yo vivo, pero hay más puntos violetas. Ahora aquí la UJI también tiene su punto violeta, Es un espacio de promoción de salud, un espacio libre de violencias, para que las mujeres disfruten las fiestas. Tenemos derecho a tener fiestas, igual que los hombres, tenemos el mismo derecho, Entonces queremos que las calles y las ciudades estén libres de violencia en esos momentos de fiesta, sin agresiones sexistas. Por eso se genera el punto violeta. Un lugar dedicado a la educación en igualdad, para la paz, para la ciudadanía, un espacio libre de violencia donde poder acudir las mujeres que se sientan acosadas. Es un espacio genial porque montamos el punto violeta y como experiencia viene la gente a contarnos todo lo que les ha pasado con la violencia, o bien en el instituto, o bien, sobre todo viene gente joven, y es un trabajo muy interesante, sobre todo por el acompañamiento, cuando te dicen, pues mira lo que me ha pasado a mí con mis compañeras, pues, o sea, está muy bien. Hay una guía de derechos de las mujeres víctimas de violencia que la han actualizado ahora. Esos son los recursos que os comentaba que hay internacionales. El Grevio, que es el grupo de expertos que trabaja contra la violencia en el Ministerio de Igualdad. Hay también un proyecto de la Generalitat Catalana de ciudades libres de violencia, que está financiando también Europa. El convenio de Estambul ya lo conocéis. Recordaros eso, que el Grevio están activas. El informe Sombra se puede descargar
se hace un informe desde CEDAW, y luego en España hay un grupo de asociaciones de mujeres que aquí en la Comunidad Valenciana también estamos, y aportamos lo que se ha dejado oficialmente en ese informe, ¿vale? Y eso es lo que se llama el informe sombra, en el que participamos también para que haya más conocimiento sobre los temas de violencia. ¿Y esto qué es? Esto es el clítoris, ¿vale? Solo las mujeres tenemos clítoris, ¿eh? Esto es exclusivo de las mujeres, ¿vale? No tiene nada que ver con el género. Esto es un órgano que está dedicado solamente al placer de las mujeres, no tiene otra función, ¿eh? Ni segrega ningún líquido, ni nada que haga falta para la próstata, ni para nada, ¿vale? Y se nos ha ocultado la anatomía de siempre. Yo, como soy ya mayor, me gusta recordar a la gente que ha trabajado en la ciencia y además en anatomía, que es una de las cosas que son tan claras. Es más grande de lo que parece, y se nos ha ocultado durante muchos siglos. No es que se nos haya ocultado, es que se ha hecho la mutilación genital femenina para cargarse el clítoris, voy a decir que no es una cosa, ¿eh? Entonces, en un tema de violencia me pareció oportuno hacer la contrainformación con el clítoris. El señor Cajal, un señor venerable que conocéis todas, que tuvo el premio Nobel, ya tenía alumnas en el Centro Superior de Investigaciones Científicas que explicaban la anatomía, la inervación neurológica, la inervación del clítoris, ¿vale? Y ahí es donde ellas descubren esto, que es la maraña de neuronas que hay ahí para producir el placer, y eso, pues eso, a mí en la Facultad de Medicina nadie me habló nunca de que existiera esto, pero para que lo sepáis todas, está ahí. Y yo estoy muy a gusto con vosotras, espero vuestra participación, pero quiero recordar que el grupo de mujeres de Villarreal, que es donde yo pertenezco porque vivo allí, trabajamos para acabar con la violencia, pero trabajamos también para que acabe la más cruel de las violencias, que es la guerra, y quería acabar con este problema que estamos teniendo, para que veáis que nosotras como grupo de mujeres de Villarreal estamos colaborando, pero también en Nueva York las mujeres de negro en todo el mundo están todos protestando, porque es un asesinato, están haciendo un genocidio de un pueblo entero, y no podemos estar calladas contra, si estuviéramos todas en la calle igual que el 8 de marzo pidiendo que acabara la guerra acabaría, porque no puede ser que nos vendan que la guerra son dos señores que quieren discutir. Las poblaciones no estamos por esto, las mujeres no estamos por la guerra, estamos criando hijos, pero para la paz. Y esta era mi manera de acabar. Gracias.